Shalom familia, buenas tardes para muchos y buenas noches para otros. Reciban un saludo cordial de Casa de Reconciliación. Qué bueno que estemos una vez más conectados con todos ustedes. Le damos gracias al Padre por permitirnos poder compartir una enseñanza más. Qué bueno, un saludo para todos los que nos están viendo, a toda la familia de España, de Argentina, de Ecuador, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Y como saben, nosotros todas las tardes estamos estudiando acerca de la porción de la Torá. Y esta semana hemos estado estudiando Hayei Sara, que es la vida de Sara, aunque trata específicamente de su muerte, pero estamos viendo toda la descendencia, toda la transición también de su descendencia. Y es por eso que esta tarde me ha tocado compartir la porción del día de hoy, que va del libro, desde el libro del Génesis, capítulo 25, versículos 1 al 11. Es una porción corta, pero no menos importante que el resto. Y es por eso que también voy a estar leyendo la porción del día de mañana. Recordemos que en Shabbat hacemos un recuento de la porción de toda la semana. Muy bien, acompáñeme en Bereshit, capítulo 25, versículos 1 al 18. Dice así la palabra: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, a la cual le dio a luz a Sinrán, Joksán, Medán, Madián, Isbán y Súa. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurín, Letusín, Leumín. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anot, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Estoy en el versículo 4 y aquí, quiero hacer un alto brevemente para compartirles que Setura en hebreo significa perfumada, también significa restringida. Y los estudiosos de la Torá dicen que Setura fue la misma Agar, ¿verdad? Que una vez que estuvo con Abraham, se mantuvo apartada, no conoció otro varón, y es por esto que una vez cuando Sara fallece, entonces Abraham se llega nuevamente a ella. Entonces podemos ver cómo los estudiosos interpretan que esta misma Setura era la misma Agar. Versículo 5, y dice Abraham, el versículo 5, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Versículo 6, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Vemos aquí cómo Abraham, dice el versículo 5, que le dio todo lo que era de él, es decir, él era el hijo de la promesa. Por eso vemos aquí que él recibió toda la herencia de Abraham. Y recordemos que hay una bendición en particular que el Padre le dio a Abraham, y era que todos los que a él le bendijesen, en él serían bendecidos. E igualmente todos aquellos que a él maldijesen, todos igualmente serían maldecidos, todos los que les maldijesen. Esta misma bendición le fue pasada a Isaac, y quizás hasta un nivel mayor. Eso lo vamos a estar estudiando en los siguientes capítulos. Pero vemos aquí cómo Abraham le da todo, le da su herencia al hijo de la promesa. Él sabía que era por allí donde su descendencia iba a extender ese linaje escogido de Dios. Y vemos que a los hijos de la concubina de Setura
le dio regalos, le dio dones. Recordemos que la primogenitura tenía 3 principios fundamentales. Y si ciertamente el primogénito de Abraham era Ismael, pero el hijo de la promesa era Isaac. Y vemos que era el primogénito de Sara. Y bueno, estuvimos viendo toda la semana también pasada cómo el padre siempre estuvo buscando un varón que a través de su descendencia pudiera multiplicar su imagen y su semejanza. Y vimos que esto solamente fue posible cuando el padre levanta a un varón, pero también a una mujer. Levanta a Sara y también la consagra como madre de multitudes. Entonces vemos aquí que el hijo de la bendición de la promesa era Isaac, aunque el primogénito fue Ismael. Recordemos que Ismael significa en hebreo Dios oirá, o Dios ha escuchado, Dios ha oído. Ya vamos a estar viendo lo que el Padre prometió también sobre Ismael, también se cumplió. Entonces, vemos que la primogenitura o esta bendición en particular que se le daba al primogénito, la recibió Isaac. ¿Y qué tenía que ver la primogenitura? ¿Qué beneficios tenía ser el primogénito? El primero era que recibía el sacerdocio de su familia. El segundo beneficio era que recibía el gobierno también de su familia. Y la tercera bendición o el tercer beneficio de la primogenitura era que recibía la doble porción de la herencia, recibía doble herencia. Entonces vemos aquí que Abraham cumplió celosamente tal cual al darle la primogenitura, al darle la bendición de primogenitura a Isaac. Y vemos que a las hijas, a los hijos de su concubina, solamente le dio regalos. Y dice la escritura en el versículo 6, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Vemos cómo es tan importante que haya una separación de simientes. Vemos aquí cómo Abraham, un hombre entendido, un hombre que vivía en la presencia de Dios, supo establecer distancia, supo guardar, supo cercar, y no solamente con la Torá, sino también poniendo límites físicos. Dice el versículo 6 que él envió a los hijos de la concubina, después de haberle dado regalos, les envió lejos. Y esto era para que no fuesen a estorbar el propósito que había en Isaac. Esto es para que ellos no fuesen a estorbar ese llamado que había sobre él. Entonces vemos aquí cómo es necesario poner separación de simientes, cómo de la simiente de la promesa debe estar separado de aquello que no proviene del Padre. Y es por esto que si usted recibe una instrucción, una promesa del Padre, usted debe cumplirla tal cual y no darle una ayuda, no echarle la mano al Padre, porque es de allí de donde vienen los Ismael. Y recordemos que Ismael también tuvo promesa, pero recordemos que hasta el día de hoy Ismael es quien le hace contraposición a Israel. Y lo que evitó en ese tiempo Abraham, dice la escritura, mientras él vivía. Pero ¿qué pasó después que Abraham falleció? Vemos cómo se ha levantado el pueblo de Ismael, ¿verdad? Que sabemos que son los árabes, en contra, no digo que todos, pero sí, bueno, una gran mayoría, en contra de la simiente escogida de Dios. Y vemos que ellos se han convertido todo el tiempo en una lucha por el territorio, por la tierra de Israel. Y esto es porque ellos dicen que ellos también forman parte de esa simiente de Abraham, que ellos también
forman parte de esa herencia. Pero recordemos que si ciertamente la primogenitura natural estaba sobre Ismael, la primogenitura espiritual estaba sobre Isaac, porque él era el escogido y era el de la simiente. Así que hay algo que todos debemos guardar si somos primogénitos espirituales, y es guardar celosamente esa bendición, guardar esa promesa y también cercar, y recordemos que en hebreo es la palabra shamar, esa bendición que hay sobre nuestros hijos primogénitos, en lo natural, pero más importante en lo espiritual. Vamos ahora con el versículo 7 y dice: estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y bueno, y aquí quiero compartirles algo que forma parte de la mentalidad de nuestros hermanos judíos, de su cultura, y es que ellos dicen, cuando se hace esta diferenciación en la edad, se separa de esta forma, 175. Se dice acá que Abraham a esta edad tenía la fuerza de los 70. Y también que a los 70 era tan inocente como un niño de 5 años. Y ellos dicen que es porque cuando la persona va adquiriendo edad, va ganando edad, se vuelve tan inocente como un niño y se cuida tanto de cometer pecado. Entonces, eso es, les comparto un poco de lo que nuestros hermanos, el pueblo de Judá, interpretan acerca de estas diferenciaciones en las edades, ¿no? De esta separación en las edades. Dice el versículo 8, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manré, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Entonces vemos aquí que nos dice la Escritura que Abraham murió y que murió en buena vejez, murió anciano, murió lleno de años y fue unido con su pueblo. Fue junto con aquellos de sus ascendentes que ya habían partido, ¿no? Y dice que los sepultaron Isaac e Ismael. Vemos aquí, y los estudiosos dicen que ellos, a pesar de estar distantes, siempre mantuvieron una buena amistad, una buena hermandad. Y vemos aquí cómo en el momento de la sepultura ambos se hacen presente. Y quiero que vean que se nombra primero a Isaac antes que a Ismael. Vemos que en la mentalidad del Padre, en la mentalidad espiritual, en la mentalidad bíblica, es totalmente diferente a la mentalidad occidental, a la mentalidad del hombre, ¿no? Vemos aquí que Isaac era primogénito, aunque en el mundo natural era Ismael. Asimismo sucede ahora. Vemos cómo se establecen primogenituras sin importar realmente quién nació primero o quién nació después. Aquel que cumpla con los requisitos del Padre y que tiene que ser obediente a la Torá, tiene que consultarle, tiene que tener una vida consagrada y dedicada a Dios, consultarle acerca de con quién ha de casarse, acerca de decisiones importantes, es decir, una vida en dependencia de Dios. Ese es el que goza de la primogenitura, aquel que decide vivir bajo los principios de la Torá, bajo los principios de la palabra. Vemos que Isaac aquí se nombra primero antes que a Ismael. Y dice también que ellos enterraron junto a Abraham y junto con Sara, es decir, en la heredad que compró Abraham. Y dice el versículo 11, y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Este texto bien hermoso porque vemos aquí cómo tiene que morir quien tiene la bendición
para que pase la bendición a la siguiente generación. Es algo que en nuestra mentalidad es un poco duro, es un poco difícil de entender, pero vemos cómo dice la Escritura que después que Abraham murió, entonces Dios mismo bendijo a Isaac. Esa es la garantía que nosotros tenemos. Esa es la garantía que nosotros vamos a guardar también para nuestra descendencia si nosotros hacemos como dice la Escritura de enseñarles a ellos los mandatos, los preceptos, los estatutos. La bendición que esté reposando en nosotros, que esté en nuestros lomos, también pasará a nuestra descendencia. Y vemos aquí que dice, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y vemos que este pozo es mencionado capítulos anteriores. Dice el versículo 12, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nabaior, luego Cedar, Adbeel, Mixán, Misma, Duma, Masá, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por su familia. Aquí vemos también cómo se cumplió la palabra que el Padre le dio a Agar y que le dio a Abraham, y que voy a leer, que está en el libro de Génesis, en el capítulo 21, versículos 12 y 13. Y dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces vemos aquí cómo la palabra que el Padre le dio a Abraham también se cumplió. Vemos cómo Ismael, de su descendencia, de sus lomos, también se erigieron, se levantaron 12 príncipes por sus familias. Aquí vemos también que el Padre hizo una nación grande de Ismael, así como lo haría o así como lo hizo con Isaac, porque recordemos que de sus lomos salió Jacob, el portador también de los patriarcas o de los 12 príncipes de las tribus de Israel. Y dice también el versículo 17, ya para finalizar, y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asia, y murió en presencia de todos sus hermanos. Entonces, vemos aquí cómo también vemos que murió Ismael. Y algo importante que se me estaba pasando por alto, pero que quiero decirles es que recordemos que de la descendencia entre Abraham y Cetura nació Madián, que es mencionado luego en el libro de los Jueces, donde Gedeón le da una derrota inminente a esta nación de Madián. Vemos aquí cuán importante es ser parte de la simiente que trae la bendición, que trae la promesa, porque esa es la que recibe herencia. Así que, familia del reino, no me queda más que orar para que el Padre levante de nuestros lomos esa generación de promesa, esa generación que nosotros como padres vamos a endosar. Así como cuando un padre firma un cheque, un padre de renombre, le da a un hijo un cheque con su firma y el hijo va donde su cliente, donde su acreedor y dice, traigo en garantía este cheque, y tan solo ve la firma, y si ese padre tiene renombre, entonces ya sabe que está garantizado ese pago. Que así
cómo Abraham endosó a Isaac, a Jacob, a sus generaciones, a las 12 tribus, que así también se levante entre nosotros esa simiente santa, escogida, apartada, y que será portadora de la bendición y de la promesa que está contenida en nuestros lomos, así como estuvo en los lomos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Familia, no me queda más que invitarles esta noche a la recepción de Shabbat a las 7 de la noche, donde estaremos compartiendo acerca de el Shabbat y la era informática. Y también el día de mañana a las 9 de la mañana, conéctese, porque vamos a estar hablando acerca del significado profético de las vestiduras, de las túnicas y del velo. Usted debe estar allí. Recordemos que estas enseñanzas también tienen un contenido profético, y hay algo que el Señor está haciendo en esta generación, en este tiempo, con esta porción de las Escrituras. Así que un abrazo fuerte. Nos vemos esta noche a las 7, Shabbat, para el Shabbat. Shalom.